Buenas tardes a todos, qué bien, una vez más. Estamos aquí en Marca la Diferencia con Psicología, estamos en directo en Facebook, estamos en directo en Instagram y quedará permanentemente subido a estas dos plataformas, así como a al canal de YouTube, ¿vale? Estamos esperando a que se pueda conectar Trinidad, que estoy encantada de que pueda estar con nosotros esta tarde. Ya sabéis que el tema hoy va a estar muy interesante, no solamente por el tema en sí, que lo es, que son las separaciones, sino también por la persona que nos acompaña, porque Trinidad es un referente en este campo. Entonces, esperando a que ella pueda conectarse en directo por aquí. Eh, Hola Laura. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Buenas tardes, buenas tardes. Uy, que vemos tu despacho, no te vemos a ti. ¡Ahora! ¡Genial! Hola Trinidad, qué bien ¿Qué tenerte tal? aquí. Buenas Muy tardes. bien. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Lo que veo es una franja con texto. Sí, sí, estas preguntas probablemente vayan a ir haciendo, pero tú no te preocupes porque de eso me encargo yo. Vale. Los saludos. Te oigo un poquito entrecortada. Bueno, pues no sé, mientras que yo me... Ahora sí. Genial. A veces retorno si hay alguien que está conectado cerca de ti con otro dispositivo. Entonces, si hay alguien que conecta con otro dispositivo que esté cerca, se tendrá que alejar un poco o bajar el volumen porque si no se oye el eco, ¿vale? Pero si no, como ya nos habrá escuchado, igual le baja el volumen y entonces ya no habrá retorno. Vale. Bueno, pues Trinidad Bernal con nosotros, por fin, hablando de un tema que además es tan complicado de hacer bien, porque intervienen tantísimos factores, tantas personas y tantos factores que a veces hacer esa y que salga algo saludable o lo menos doloroso con el menor sufrimiento posible es muy complicado. Entonces, paso a presentarte yo muy brevemente y ahora ya te doy la palabra. Pues tenemos esta tarde-noche con nosotros a Trinidad Bernal, que como muchos sabréis, porque también lo hemos publicitado y otros porque ya la conoceréis, es un referente nacional en la mediación. Y hoy en concreto vamos a hablar de, bueno, pues de la separación. Ella es doctora también y es directora de la Fundación ATIME, que se dedica a la mediación en todos los ámbitos, pero bueno, hoy fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que serían las separaciones y continuar siendo madre y padre a pesar de la separación, para que haya esa pues ese sufrimiento escaso dentro de lo que sería ese gran cambio que va a haber a nivel personal y familiar. Te doy paso a ti, Trinidad, para que te puedas presentar un poquito más y luego ya pues pasaremos a la cantidad de preguntas que te tengo que hacer porque tengo un montón. Bueno, yo creo que no hay mucho que presentar. Me he dedicado toda la vida a mediación. Este año, dentro de la fundación, aunque yo llevo más, cumplimos 30 años. Ha sido la primera experiencia en España que se presentó en mediación y tuve la suerte de ser aprobada por el Ministerio de Sanidad en aquel momento y sigue estando apoyada, con lo cual digamos que la trayectoria, aunque esto es una entidad privada, una fundación privada sin ánimo de lucro, sí que es cierto que tiene un apoyo ministerial y este año también de la Comunidad de Madrid para las parejas que están en Madrid que puedan acceder con gratuidad. Vamos a... Mi trayectoria tiene que ver con
con la psicología desde el punto de vista de terapia de pareja. He sido especialista en este tema y después he fundado mucho la especialidad de psicología jurídica. De hecho, lo que es mediación estaba incorporada inicialmente dentro del campo de la psicología jurídica porque ponía en relación derecho y psicología. Pero tiene digamos, una distintividad respecto a lo que es la intervención psicológica pura y dura y lo que es la intervención legal. Por lo tanto, se mantiene un poco a caballo entre estas dos disciplinas y bueno, creo que para lo que sirve, no es que sirva para todo, pero para lo que sirve es muy útil. ¿Y qué le puede pasar? Vamos a pasar ya directamente a las preguntas. ¿Qué le puede pasar a una persona para llegar hasta la mediación? ¿Qué es lo que le tiene que suceder para acceder a ella? Pues mira, lo que pone en marcha la mediación es el conflicto. Entonces, cuando las personas tienen conflicto, sobre todo si estamos hablando de un conflicto interpersonal, es decir, de entre dos o más personas, la distinta manera de interpretar un mismo hecho hace que de alguna forma cada vez se involucren más en el conflicto, no sepan darle salida y se estropean las relaciones y al final todos terminan muy mal. De hecho, digamos que el conflicto es el motor que mueve el proceso de mediación. En el caso que nos ocupa hoy, el conflicto se da entre la pareja que va a separarse y que tiene que seguir funcionando como padre y como madre. Y este es, digamos, el motivo, me imagino, que de esta entrevista para que los oyentes puedan saber utilizar una fórmula muy satisfactoria, muy interesante y que es una medida preventiva útil. Claro, a mí se me ocurren otras preguntas. O sea, aparte es verdad que de los padres, o sea, de la pareja en sí, también hay otras partes interesadas que puede ser la familia de cada lado, ¿no? Ahí no nos vamos a entrar de momento, aunque a lo mejor luego más adelante hay preguntas sobre ello, pero sí que es verdad que es a tener en cuenta, porque muchas veces las familias de origen también generan o acrecientan ese conflicto de pareja. ¿En qué consiste realmente el proceso de mediación? Pues mira, el proceso de mediación es un acompañamiento que tienen las parejas por un profesional competente, preparado, para que de alguna forma las comunicaciones que se establecen entre ellos estén orientadas a dar salida a la situación que les mueve a tener ese tipo de conflicto, pero que no es una forma de decir ni lo mío ni lo tuyo, es decir, no es un enfoque de pelea, sino es más bien orientar hacia la cooperación, porque generalmente los conflictos tienen que resolverse con cooperación. Muchas veces no entendemos, creemos que somos nosotros, es el otro el que tiene que cambiar. Y muchas veces lo que hace falta es entender que desde las dos partes hay que caminar un poco hacia el centro. Entonces, el proceso en sí se inicia fundamentalmente con que las personas conozcan qué es la mediación, porque es necesario, es voluntaria, es necesario que lo acepten para empezar a funcionar. A continuación, como lo que pretende la mediación es que sean ellos los partícipes, los protagonistas de sus propias soluciones, pues para ello se requiere que la siguiente parte tiene que ver con dar información legal, información emocional, información relativa a los hijos, para tener el material disponible y ser ellos los propios negociadores. Y la última parte sería ya plasmar en un documento escrito los acuerdos para que en vez de ir al juzgado y ser un juez el que resuelva, ellos llevan sus propios acuerdos a través de sus abogados, pero son sus acuerdos. Y lo ventajoso del tema es que al ser de ellos son más fáciles que se sigan cumpliendo. Claro, porque no solamente es la primera
idea de aceptarlos, porque muchas veces sí, lo aceptan así de primeras, pero luego no lo mantienen en el tiempo y esto genera Claro. mucho sufrimiento en la familia. Y cómo llegan las personas a la mediación, porque es verdad que a pesar de ya ser bastante más conocido en todos los medios, o sea, quiero decir que las personas yo creo que sí que sabemos de mediación, incluso los que pues tienen niños, pues es mucho más sencillo porque incluso en los colegios se habla de mediación y entonces alguien les puede dar la pauta y tal, pero en general sigue siendo un poquito desconocido a la hora de la interacción en la pareja. ¿Cómo llegan? Me alegro muchísimo que digas, que preguntes eso, porque es cierto que parece que la mediación se oye mucho, pero sigue siendo una gran desconocida. De hecho, bueno, la gran mayoría de personas parejas o personas que vienen aquí, vienen a través del boca a boca, es decir, personas que la han utilizado, que la conocen, que les ha ido bien y lo indican. También es verdad que los medios de comunicación, cada vez que salimos, pues ayudan a hacer esta especie, digamos, de sensibilización hacia el uso de la mediación. En los últimos tiempos, profesionales de la psicología y del derecho empiezan ya a entender que es una especialidad nueva, que no quita trabajo a los psicólogos ni a los abogados, y que pueden perfectamente derivar a mediación, porque la mediación no es una terapia ni tampoco es un asesoramiento legal. Por lo tanto, cuando un abogado nos manda a alguien, porque cada vez más es verdad que estos profesionales nos están derivando, pues cuando un abogado manda, indudablemente lo que hacemos es, cuando consiguen esos acuerdos, vuelven al abogado porque necesitan que alguien le tramiten precisamente su separación o su divorcio. Por lo tanto, no pierden el cliente. Y los psicólogos ocurre otro tanto. Al no hacer una terapia determinada, lo que hacen es ayudar a unas personas que están en una situación que a lo mejor ellos desconocen porque están trabajando de otra manera, ¿no? También es verdad que con la publicidad últimamente también estamos intentando hacer mella. Está viendo mucha gente, por ejemplo, pues con los carteles que salen en el metro o en los autobuses. Estamos intentando hacer con unas campañas pues bastante promoción de que la gente conozca que antes de utilizar el juzgado, pues es conveniente utilizar la mediación. No es que evite el que tenga que regularse legalmente los acuerdos en un juzgado, pero no es igual ir con sus propios acuerdos que tener que someterse a lo que un tercero decida, sobre todo en algo tan importante como es la vida propia y la de sus hijos, porque muchas veces la mejor forma de llegar a acuerdos es a través de las propias personas. ¿Quién mejor que los padres conocen a sus hijos? Saben exactamente cómo son, cómo es su familia, qué reglas son las que rigen en ese momento, o sus edades, o sus características personales. Nadie mejor que ellos. Uh-huh. Y desde luego, también te quería decir que las personas anteriormente venían una sola a consultar el tema de mediación y había que buscar a la otra parte de la relación para ponerse de acuerdo e invitarla a venir, pero cada vez más vienen las parejas los dos, aunque se les ve por separado precisamente para darle opción a que cada uno pueda expresar sus maneras distintas de ver la misma película. Uh-huh. Para aclarar un poco más, aterrizarlo un poco más, estos diferentes roles de intervención dentro de la separación, voy a explicarlo con mis palabras a ver si así nos hemos enterado o yo por lo menos me he enterado. Entonces, está el rol del psicólogo en el sentido de, bueno, pues puede hacer un acompañamiento de la pareja para ver si se puede rescatar, quiero decir, para al final a la separación, de forma individual o en conjunto, la pareja conjunta. Una vez que se toma esa decisión de separación, efectivamente el psicólogo puede seguir acompañando a esas personas de forma individual, porque probablemente lo
irán de forma individual. Sin embargo, entraría entonces en este momento la parte de qué vamos a hacer con la familia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Cómo se lo comunicamos? ¿Qué es lo que, o sea, la parte también de logística, ¿no? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Quién vive en una casa? ¿Quién vive en otra? ¿Cómo van a ser las custodias? Etc, etc. Entonces, en ese momento es verdad que normalmente la gente piensa en un abogado y es verdad que hay una parte legal que tienen que asesorarse y que eso los que más entienden son los abogados. Pero indistintamente de esa parte legal a lo que ellos pueden, digamos, las opciones, ¿no? El abanico que tiene a nivel legal que cada uno su parte cumplir, estaría el rol de mediador. Y yo aquí he recogido, no sé si a lo mejor me falta algún punto, pero he recogido 3 puntos que tú has dicho, que sería que es voluntario, que en realidad tienen que también venir los dos, ¿no? Porque aunque venga uno, pero que luego tiene que venir el otro, porque es conjunto, que luego hay una parte de facilitar esa información para que ellos, de común acuerdo, tengan toda esa información y puedan decidir consensuando todos los puntos de esa información y luego plasmarlos en un documento, en un acuerdo marco, por así decirlo, para que eso... con eso sea con lo que vayan al abogado y luego al juez si es que tienen que ir, que normalmente si ya hay custodias y tal, pues tendrán que ir. Y desde ahí es una cosa consensuada para que no solamente se ejecute inicialmente, sino que se mantenga en el tiempo. Más o menos es así. ¿Me faltaría algún punto? No, yo creo que lo has resumido bastante bien. Yo sí que centraría el tema en que los conflictos de pareja no todos son para ir a mediación, que creo que querías decir también algo de esto. Y es que es verdad, es decir, los conflictos de pareja pueden tener distintas salidas. Hay parejas que optan pues por evitar el conflicto y se pasan toda la vida cronificando un conflicto y cuando les estalla en la cara, pues van por otro lado. Esa es una fórmula, digamos, no idónea. También existe la fórmula de hablar entre ellos y muchas veces la comunicación les dificulta enormemente poder resolverlo entre ellos. Y luego está el acudir a un tercero. Dentro de acudir a un tercero puede ser o bien con la decisión de seguir en la relación, es decir, de que el conflicto se solucione de forma que uno pueda mantener la relación, y eso claramente es una atención psicológica. Un psicólogo especialista en pareja, con una terapia de pareja, indudablemente aquí como para casarse esto es igual, hay que querer los dos para ir a una terapia de pareja. Y también está la opción cuando el conflicto ha llegado a un momento determinado y alguno de ellos ha decidido separarse, aunque sea uno solo, esos son los conflictos que pueden ir perfectamente a mediación. Entonces, ¿por qué? Pues porque separarse solamente es cuestión de uno. Si uno quiere, difícilmente va a poder la otra persona hacer algo para que no se produzca. Es decir, para casarse hace falta dos, pero para separarse solamente uno. Uno, sí. Entonces, hay aquí una pregunta que me surge también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ir a un mediador? Pues mira, son muchos. Yo te diría que hay unos más instrumentales, como es el que es, como tú has dicho antes, voluntaria. Es decir, la persona puede acceder a ella, puede participar o no, puede interrumpir o no en un momento determinado sin ningún tipo de perjuicio para ella, puede contar lo que quiera o ocultar lo que crea oportuno. O sea, es decir, de alguna manera entraría dentro de una gama muy amplia, esa voluntariedad, que es la base de la mediación. También es una medida rápida porque en muy pocas sesiones termina la mediación y eso indudablemente lo que hace es que también sea más económica desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista emocional,
porque mantiene mucho menos el nivel de conflicto, menos tiempo y por lo tanto redunda en el equilibrio de la persona. Es también una medida que de alguna forma hace que se mantengan las relaciones, porque terminar bien sin que haya un culpable hace que de alguna manera la relación, aunque sea de otra forma, se pueda continuar en el tiempo. Y luego un tema muy bonito es que produce acuerdos muy creativos, es decir, es la imaginación al poder. En un proceso de mediación estás siempre creando nuevas cosas y combinando cosas que dice uno y otro, y al final sale algo a la medida, que es lo interesante para cada uno. No hay fórmulas estándar. Y bueno, yo diría, para completar todo esto, que lo más interesante de la mediación es que es su valor moral, porque realmente en mediación la gente participa, llega a sus propios acuerdos y adquiere la responsabilidad de sus actos y del efecto de sus actos en los demás. Y por lo tanto, su capacidad de decidir, que es tan importante. Bueno, este último punto, Trinidad, es que me parece la bomba. Así, coloquialmente, una persona finalmente con esos acuerdos que haya llegado, que sea responsable o corresponsable, que me parece fundamental, porque estamos hablando de un sistema que va a adquirir otra forma. Es como si nosotros, si fuéramos químicos, pues de repente estamos transformando a lo mejor el agua pues en vapor. Entonces, es que es otra manera de estar. Sin embargo, es el mismo elemento, pero transformado, ¿no? La verdad es que esto de la mediación también se puede aplicar a muchos otros ámbitos. Y yo sé que dentro de la Fundación ADIME, de la cual tú, la directora, hacéis muchos tipos de mediación. ¿Me cuentas un poco otros tipos de mediación, aprovechando este espacio que por alguno de los oyentes o de los que nos ven? Pues mira, yo creo que cualquier dos o más personas que tengan un conflicto pueden acudir a mediación, sobre todo porque la parte emocional se toca bastante para evitar que, digamos, que los conflictos sigan subiendo y las ideas encontradas mantengan una relación, digamos, dificultosa. Y nosotros estamos trabajando ahora mucho, por ejemplo, con temas de mayores, es decir, las relaciones que se estropean entre hermanos por temas, por ejemplo, del cuidado de uno de los padres. Cada uno tiene su verdad y todos, seguramente todos quieren a su padre o a su madre de la que se trate, ¿no? Pero la forma distinta de ver ese amor o ese cariño o esa forma de tratarlo es lo que les hace estar en encuentros, en órbitas muy distintas. Y entonces aparece un conflicto ahí que lo que hace es estropear las relaciones entre los propios hermanos, pero además machacar al padre o a la madre que está viendo cómo sus hijos, por ella o por él, están en continuo conflicto. Indudablemente, yo creo que eso es un tema que va a ser estrella en el tiempo actual. La población ha envejecido y cada vez es más las temáticas que tenemos que ver de este tema. Y sobre todo un tema muy importante, que es lo que la mediación favorece, es que la edad es un tema cronológico. Pero, sin embargo, la parte psicológica de la persona puede seguir manteniendo, si la mente está bien, puede seguir manteniendo hasta el resto de su vida. Y, por lo tanto, la capacidad de decisión de las personas mayores sigue siendo el respeto principal que hay que conservar. Y eso muchas veces los hijos mayores no lo entienden. Y en eso también estamos intentando hemos hecho una campaña muy interesante de mayores desde la Fundación ADIME, precisamente por toda España, para favorecer el empoderamiento de las personas mayores. Justamente ahora, con todo el tema del COVID, es algo que se ha deteriorado enormemente, la imagen de los mayores,
como personas indefensas, como personas débiles, como personas que tienen que ser protegidas. Y es que eso no es así, o sea, hay que empezar a entender que las personas mayores tienen su vida por delante, la que sea, en años, pero sobre todo hasta el final de su vida tienen la capacidad de seguir decidiendo lo que es bueno para ellos. Este último punto realmente es verdad que ahora es muy sensible, puesto que había muchos mayores que a lo mejor estaban en residencias, que Claro. han podido salir de ellas y que no los han dejado. Y Sí, eso sí. ha generado... Nosotros hemos hecho un convenio con una de las residencias precisamente para intentar estar apoyando al tema de los familiares que estaban sin poder tener acceso a tener conversaciones con los residentes mayores, con los cuidadores de la residencia para orientarles sobre cómo llevarlo más. Hemos estado haciendo una labor bastante interesante precisamente a través de online, porque no había manera de... Pero sí que es verdad que ese sustento emocional y, bueno, de sensibilización también social es súper importante. Yo que me he dedicado también a hacer mucho voluntariado durante el confinamiento que tuvimos en primavera, había mucho sufrimiento detrás por esta causa, por este motivo. Entonces, es un buen aporte dentro de la mediación. Es verdad que hoy nos centramos más en la parte de la separación, Sí. pero sí que es cierto que es otro tema que otro día, si quieres, puedes hablar en concreto de eso. Yo creo que nos interesa a todos porque todos tenemos a nuestros familiares, a nuestros mayores, que, bueno, pues algunos son muy independientes y viven en sus domicilios y pueden tomar decisiones y todo eso, y hay otros que por el motivo que sea no están siendo tratados en eso. Ya. No, eso es otro tema, otro capítulo. Yo te invito ya desde aquí. Sí, ya, eso es otro tema. No, también hay otros temas muy interesantes, como es el tema de empresa familiar, donde se une la parte emocional y la parte material, y entonces ahí la mediación tiene un papel impresionante, es decir, se llegan a acuerdos muy interesantes entre generaciones distintas, porque realmente, pues a lo mejor el padre fundador tiene una tipología de forma de ser que es muy contraria a los avances, teóricamente avances de los hijos emprendedores, y entonces pues indudablemente surgen conflictos familiares y de empresa que a la vez están deteriorando la relación familiar y a la vez están influyendo en un no continuar, que es uno de los labores importantes de la empresa familiar, no continuar con la saga de esa familia empresaria, ¿no? El tema, por ejemplo, sanitario, que es un tema que nos estamos metiendo inicialmente ahora en el asunto de situaciones de enfrentamiento entre pacientes y médicos o trabajadores de la sanidad. Es decir, hay un sinfín de temáticas en donde indudablemente hasta ahora mismo también estamos trabajando en alguna ONG que, por ejemplo, federaciones de asociaciones que tienen ciertos conflictos entre ellos y cara al exterior la imagen tiene que conservarse y es mejor con la confidencialidad propia de la mediación hacerlo todo en privado y resolver esas situaciones que muchas veces son malos entendidos o formas, digamos, distintas de entender ese mismo avance de esa entidad, ¿no? Son muchos los casos que podemos trabajar en mediación. La mediación es muy amplio el campo. Ahora es el momento de las preguntas y yo te voy a hacer algunas preguntas y espero que todos los que están escuchándonos y viéndonos que puedan también formular sus preguntas, que ya saben que siempre quedamos a su disposición a nivel privado, pues si hay alguien que no quiere hacerla en abierto, y que tanto tú a través de la fundación Atime con Y
y yo también por un directo en privado podemos resolver vuestras preguntas o cuestiones. A mí, yo tengo varias preguntas y es, a nivel de metodología, ¿vale? Has comentado que son pocas sesiones. Más o menos la media de las sesiones, porque ya sé que cada caso es diferente, ¿no? Pero la media de las sesiones, ¿en cuánto está? Sí, desde luego varía de unos a otros, pero vamos, la media son unas 6 sesiones. Vale, es para hacernos la idea. Las sesiones están a lo mejor espaciados pues cada semana o cada 15 días o algo así. Sí, generalmente lo hacemos semanalmente. Hombre, solemos, si tenemos mucha espera, lo que hacemos es que hasta que primero estamos dando paso a los que están en proceso y luego, en cuanto hay hueco, ya se va incorporando los nuevos. De alguna manera intentamos que serlo. Es más, los que han venido de otras comunidades, lo que hacemos son sesiones dobles para evitar el tema, o sea, alargamos las sesiones para que de alguna forma, claro, lo puedan resolver. Ahora mismo estamos con un caso de herencias, que son todos los temas muy interesantes, y no son de aquí, ni son de fuera, y entonces pues también hacemos eso, que hacemos coincidir unos días que se puedan incluso quedar a dormir en Madrid, y entonces en 2 días podemos resolver casi todo lo que hay. Condensáis, vale. Otra pregunta que están haciendo aquí es que si vosotros recibís a los menores en las sesiones de mediación. A ver, nosotros, los menores, primero, si los padres quieren, nosotros podemos verlos, pero el trabajo fundamental que hacemos es enseñar a los padres a cómo decírselo, a cómo hacerlo con sus hijos, porque creemos que desde ese momento mismo que están viniendo, tienen que ser ellos los protagonistas de todo. Entonces, ¿quién mejor que ellos, aunque sea haciendo un poco de trabajo con ellos para que cómo decírselo a sus hijos? Y eso es lo que más hacemos. No quita para que haya en algunos casos que de alguna manera algún padre o alguna madre quiera insistentemente que los veamos, o bien porque el niño ha sido, ya no por ello, sino pues porque en el colegio ha pasado algo e indudablemente tiene una idea muy equivocada de tal, pero nosotros lo que hacemos es verles, pero para contarles un poco lo que están haciendo sus padres por ellos, que es ponerse de acuerdo. Vale. Pero de todas maneras, con respecto a lo que me dices, en la fundación, en la página web, tenemos el manual de divorcio, que lo habrás visto, que es el divorcio.atimediación.es, que ahí se lo pueden descargar y es una guía bastante interesante para todo esto. Ah, qué buena, qué bien que lo comentes. Hay otra pregunta que a mí me surgía y es, nos estamos pasando un poquito de los minutos, pero si no te importa, Trinidad, porque tenemos aquí varias preguntas, entonces, ¿me podrías poner un ejemplo? Cuando has hablado de creatividad de los padres, ¿me podrías poner algún ejemplo de esa creatividad? Sí, los nombres ni nada, pero solamente un ejemplo para que nos podamos imaginar a qué tipo de acuerdos acceden los padres desde ellos mismos, ¿no? Con vuestro acompañamiento. Pues hombre, es que muchas veces cuando uno habla da una solución y inmediatamente la otra persona lo que hace es oponerse porque lo ha dicho el otro, lo que intentamos es que de alguna forma les explicamos cómo es más interesante no juzgar lo que se está diciendo, para ir escribiendo cada uno esas salidas que cada uno tiene en un papel, porque les damos un boli y una hoja para que todos vayan apuntando el tema, y cuando ya lo tienen todos apuntados decimos, ahora podemos ir valorando, o se os ocurre algo intermedio que pueda combinarse una cosa con otra, y ellos mismos van surgiendo pues el tema de decir, pues mira, con respecto al niño, aunque yo haya dicho que no quiero que se vaya a tal actividad,
pero si realmente se le puede acompañar de tal manera o tal otra, y lo van envolviendo de una forma que seguramente es más aceptado por el otro que simplemente el va o no va. Lo que quiero decir es que ellos mismos provocan esa salida tan airosa que muchas veces ellos mismos no saben ni que ha sido una creatividad de ellos. Los mediadores muchas veces ayudamos o apoyamos a esa creatividad, pero nunca nos tomamos el tema como si fuera nuestro, sino le reforzamos a ellos esa salida que han tenido, aunque haya habido un cierto acompañamiento hacia esa salida. No sé si te he respondido. Era un poco para aterrizar esta parte de creatividad, porque a veces cuando nos expresamos, pues claro, como nosotros sabemos de lo que hablamos, pero la gente que nos pueda escuchar, pues no entiende eso de cómo que creativo. Esto son lentejas, ¿no? Si es A más B igual a C, ¿no? Pues es que no es así, que realmente dialogando se pueden llegar a iniciativas o a convenios, pactos muy saludables para todas. Claro, porque muchas veces el tema no es blanco o negro. Claro. Y entonces eso es lo que les enseñamos a ellos. El tema de que puedan decir, por ejemplo, pues el niño no va a tal clase porque no me parece bien. Pues el tema de explicar un poco qué es lo que no le parece bien, de qué manera le podría parecer mejor, en qué situaciones vería que a esa clase sí podía ir. Llega un momento en que con una serie de preguntas le vas encauzando para que ellos al final concluyan con algo que ni mucho menos habían pensado que podían hacer. Qué bueno. Trinidad, tenemos más preguntas. Te lanzo una de Facebook. ¿Cuándo os dais cuenta de que un conflicto no es mediable una vez iniciada la mediación? ¿Que cuándo nos damos cuenta? Sí, imagina vamos. La mediación. A ver. Esto no es mediable. No sé vale, mira. Si estamos hablando del tema de pareja, que es lo que estábamos hablando hoy, indudablemente cuando he explicado antes que si la persona lo que quieren es recobrar la relación, pues indudablemente hay que orientarles a que no es mediación lo que buscan. Hay que buscar un psicólogo experto en. Pero lo que nos puede ocurrir es que muchas veces no es que no sea mediable el caso, sino que uno confunde el que uno no quiera separarse con no ir a mediación. Y eso no es así, porque realmente hay que separar lo que es la decisión de separarse. Uno puede tener todo su derecho a no quererse separar, pero que en mediación sí que les explicamos que no va a tener más remedio que separarse, pero puede, eso sí que entra dentro de su decisión, hacerlo de una manera o de otra. Puede hacerlo mediante una vía judicial, con un enfrentamiento que lo que va a hacer es incrementar el conflicto emocional con un conflicto legal al judicializarlo y por lo tanto van a entrar en un litigio y donde ellos son adversarios, mientras que puede elegir actuar, hacerlo a través de la mediación, porque ahí tiene que decidir esa persona todo lo que se relaciona con la separación, aunque él de entrada o ella de entrada no quiera separarse. Eso sí que hay que distinguirlo. Pero vamos, cuando nosotros vemos que un caso no es mediable, se lo decimos a ellos, pero pero para mí, mi opinión es que toda la persona que quiera utilizar la mediación, digamos que ese es el motivo fundamental de que exista la mediación, que uno quiera participar. Claro, sí, ya va como con cierta predisposición a tener que ceder en algo, porque si claro. No va a mediar, ya directamente va pues al juzgado a litigiar, como tú decías. Claro, hombre, si quiere un asesoramiento legal, tenemos que decirle que tiene que ir a un abogado. Si claro. quiere un asesoramiento psicológico, tiene que ir a un psicólogo. Y eso se lo decimos. Sí.
Y hay otra última pregunta, y con esta ya cerraríamos, que tiene que ver con la pregunta, una de las primeras que te he hecho, que era si los menores, si participaban o no, si iban o no a esas reuniones que tenéis, ¿no? Entonces, esta persona pregunta que a partir de qué edad es recomendable, si es que fuera el caso, de ir. Si es que el menor es muy pequeño, pues tal vez no lo sé, eso lo vas a decir tú. O si ya tiene que tener cierta edad para poder asistir a esa reunión con vosotros. Bueno, yo te sigo diciendo que realmente los menores, a ver, yo soy partidaria, y eso ya es una opinión personal, de que cuanto menos se les toque, mejor. Los problemas de pareja son problemas de pareja. Entonces, inmiscuirlos en problemas donde tienen que acordar temas legales, económicos y demás, no es la temática más importante. Otra cosa es que haya necesidad en algún caso concreto, o bien porque los padres no puedan o no sepan explicarlos bien, porque han tenido ya un fallo inicial antes de venir a mediación y lo han hecho de mala manera. Para deshacer algo, tenemos que contar con esos propios padres, y aunque vengan los niños, pero para que los padres le hablen de otra manera a los niños. Mientras estamos diciendo que esto no es una terapia, nosotros no hacemos trabajo con los niños con terapia. Claro, claro. Sí, eso me ha quedado muy claro. Pues muchísimas gracias, Trinidad. De nada. La verdad es que espero que os haya gustado. Pues yo creo que nos has resuelto muchas dudas y nos has abierto otro campo, pues eso, todavía desconocido y que realmente tiene muchísima repercusión, no solamente en la pareja, sino en los niños y en los sistemas familiares. Se proviene, ¿no? Proviene esa pareja. Entonces, a mí me parece que todo lo que sea reducir el sufrimiento es fantástico, porque ya demasiado sufrimiento tenemos, como así venido gratuitamente, como para encima nosotros estar provocándolo. Entonces, yo agradezco muchísimo tu presencia hoy en Marca la Diferencia con Psicología. Espero que podáis acompañarnos en un futuro para hablarnos de otro de los campos de mediación que trabajáis en la Fundación ATIME. Os convino a todos a que no solamente sigáis a la Fundación a través de las redes, sino que también podáis hacer en privado ya, o bien para Trinidad o bien para mí, cualquier pregunta que os haya quedado en el tintero, que muy gustosas vamos a responder a vosotros que, requiráis. Así que agradecerte infinito, Trinidad, que hayas estado con nosotros, agradecer a todo el mundo que nos ha conectado hoy, a todas las personas que han querido participar también con sus preguntas. Y bueno, pues el miércoles que viene también nosotros estaremos aquí para otro tema también de interés. Trinidad, infinito. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos y muchas gracias por todos los que están compartiendo en estos momentos con nosotros. Bueno, pues besos, cuidaros mucho. Hasta luego.